Buenos días Lismari, buenos días Lionel. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Corremos que Ok, el día de profesor. hoy tenemos el curso de literatura, haciendo mención sobre todo que es sobre las obras literarias que hemos venido trabajando durante este segundo bimestre. Bien, vamos a comenzar. Una de las obras que hemos podido apreciar al inicio de segundo bimestre fue la obra del Cantar del Cid, como ustedes pueden apreciar ahí en pantalla. Bien, ¿qué es? Vamos a hacer resumen porque hay estudiantes nuevos como Cris Mari, Eduardo, Jorge, que aún todavía no ingresan. Tenemos aquí, ¿qué es el Cantar del Cid? El Cantar del Cid fue un poema épico, ¿no? Estamos hablando aquí de los géneros literarios. ¿Por qué se le considera un poema épico? Porque está escrito aquí se ha escrito en castellano antiguo, ¿bien? Y es un poema, en este caso del género épico, porque se basa ¿en qué? En qué es un poema, ¿bien? ¿Qué nos dice el Cantar del Cid? Nos va a narrar, ¿ok? Nos va a narrar las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar. Bien, él es el personaje en el Cantar del Cid, más conocido como el Cid Campeador, ¿ok? Es su seudónimo, ¿no? ¿Cuándo se escribió el Cantar del Cid? El Cantar del Cid se escribió en el año 1200. En este caso, el autor es anónimo. Bien, no se sabe quién fue el autor, la persona que lo escribió. Bien. También conocido, aunque miren, aunque algunos piensan que lo escribió un juglar llamado Perabat, ¿no? Pero son suposiciones. Pero en sí el cantante del Cid no tiene autor, no se sabe quién fue. Ok, entonces, ¿quién fue Rodrigo Díaz de Vivar? Bien, en la obra El Cantar del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar fue el héroe, un héroe que vivió en el siglo XI, un caballero, bien, que luchó contra todas las adversidades. Ok, Rodrigo Díaz de Vivar si estamos hablando, a ver, estamos hablando sobre los virreyes, nuestros antepasados, los antiguos, tenemos aquí una civilización de reyes. ¿Está bien? Y cuando hay reyes en un lugar, también existen lo que son las jerarquías sociales, ¿verdad? Tenemos el rey, la nobleza y el pueblo, ¿verdad? Los reyes en su castillo, ¿no? La nobleza, los que forman parte ahí alrededor de la corona, ¿verdad? Los que tienen una posición económica estable, los que tienen un apellido, ¿no? Estamos hablando de la nobleza. Y después también tenemos lo que son el pueblo, ¿verdad? El pueblo, los que son encargados pues de realizar los comercios, de vender, de trabajar, el pueblo que se encarga de ir a las guerras, ¿no? Porque cuando hay una batalla, una guerra, ¿quiénes van a la guerra? ¿El rey o el pueblo? A ver, les pregunto, cuando hay una guerra. El pueblo. El pueblo, ¿verdad? El rey encabeza, sí es cierto, pero el rey se queda al fondo observando cómo su pueblo, su civilización se va a la guerra, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Rodrigo Díaz de Vivar, ¿bien? Él era un soldado que pertenecía obviamente al pueblo, ¿no? Él pasó por muchas circunstancias y una de las circunstancias que él pasó se dividió en tres partes durante la hora, como pueden observar aquí. Tenemos el Cantar del Destierro, que nos habla sobre cómo a Rodrigo Díaz de Vivar lo van a expulsar injustamente y lo van a alejar de su casa, ¿ok? Es como decir, Rodrigo Díaz de Vivar vivía en Lima y el rey vino y le dijo, no, tú ya no vas a vivir acá porque me han contado unos chismes de ti. Y lo mandan a vivir, pues, no sé, a Ica, a Ayacucho, ¿no? Qué sé yo. Tú verás dónde te vas, pero a Lima no ingresas nunca más. Eso fue lo que le dijeron a Rodrigo Díaz de Vivar. Bien, entonces, ¿qué pasó después? Viene el cantar de las bodas. Recuerden, tiene tres partes: cantar del destierro y cantar de las bodas y cantar de afrenta de coras. En el cantar de las bodas, aquí, el Cid dijo, ¿no? El Cid, muy valeroso, un hombre caballeresco, ¿no? Dijo, yo no puedo permitir que las calumnias me perjudiquen a mí. Entonces, voy a demostrarle al rey, ¿ok? Que yo no he hecho nada, que yo soy inocente. Entonces, ¿cómo le va a demostrar al rey que es inocente? Conquistando nuevos pueblos, ¿no?
yendo a nuevas civilizaciones, conquistándolos, ¿para qué? Para que el terreno, en este caso, para que Lima se expanda, por así decir, ¿no? Estamos hablando para que el rey Alfonso pueda expandir más su terreno. Y él sí decía, solo así le voy a demostrar que yo nunca lo he traicionado, ¿no? Le voy a dar más tierras para que él pueda crecer como. Bien, entonces, eso hace el Cid en el destierro. Y en el cantar de las bodas, obviamente ya ganó fama, ¿no? El rey escuchaba, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar es un hombre bueno, nos ha venido a hablar, hemos ganado grandes cosas, etcétera, ¿no? Entonces, el Rodrigo regresa a su pueblo, ¿no? En este caso, va a regresar y el rey muy orgulloso de él le dice, te perdono, puedes volver a nuestro pueblo. Y en recompensa, el rey le dice, voy a casar a tus hijas con los infantes de Carrión. ¿Ya? Rodrigo Díaz de Vivar tenía dos hijas. Entonces, el rey le dice, las voy a casar a tus dos hijas. ¿Está bien? Lo voy con el infantes de Carrión. Entonces, para Rodrigo Díaz de Vivar, eso era algo noble. ¿Por qué? Porque los infantes de Carrión pertenecen a la nobleza. ¿Ok? Y obviamente las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar pues pertenecen a lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, si sus hijas se casaban, obviamente él iba a escalar a un nombre más, ¿no? Ya no iba a pertenecer al pueblo, sino ya iba a tener un poquito más también de nombre y también de dinero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó? Tenemos aquí la tercera parte en el Cantar de la Afrenta de Corpus. Bien, antiguamente, ¿ya? Cuando alguien se quería casar, sobre todo se quería casar y pedir la mano de su hija, ¿ok? ¿Qué es lo que hacían? Obviamente, primero pedían, iban hasta sus casas a pedir permiso para poder estar con sus hijas y luego tenían que pelear, ¿está bien? Tenían que pelear con un león. Eso era antes, ¿no? Tenían que pelear. Entonces, ¿qué pasó? Los infantes de Carleón no quisieron participar de esa pelea, pero en sí los obligaron. ¿Y qué pasó al momento de obligarlos? Pues ellos perdieron, ¿no? Y salieron totalmente humillados, ¿no? ¿Ustedes qué fueron? Ustedes fueron a pedir la mano, no a pelear con un león, ¿no? Entonces, los infantes de Carleón dijeron, a mí nadie me humilla, yo pertenezco a la nobleza, yo soy alguien grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los infantes de Carleón se llevaron a las dos hijas de Rodrigo Díaz de Vivar después de haberse casado y a mitad del camino las golpearon, las maltrataron y las dejaron abandonadas. ¿Sí? Esa era la venganza de los infantes de Carleón por la humillación que ellos pasaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Al final, obviamente, como todo padre, él pide pues justicia por sus hijas, ¿no? Porque todavía seguían casadas con ellos. Entonces, obviamente, después viene lo que es los atrapan a los infantes de Carleón, los hacen divorciar, los golpean, maltratan y ya. Ya después sus hijos se volvieron a casar con otros de la nobleza y ya y todos vivieron felices para siempre. De eso trata la obra de El Cantar del Cid. ¿Está bien? Es solo un resumen que yo estoy haciendo para poder desarrollar las siguientes preguntas. Obviamente en las clases hemos visto un resumen más extenso, hemos observado algunos videos, entonces, ahora sí. Preguntamos aquí, ya que solo tengo a dos estudiantes que han estado desde el segundo bimestre y tengo dos estudiantes nuevos. Solo esto es en base a lo que yo les he contado en estos momentos. Decimos, creo que ahí en su ficha se movió un poco, pero yo lo voy a leer completo. Bien. La alternativa A, donde dice marca verdadero o falso, la primera afirmación en base a lo que yo he explicado, les pregunto a ustedes. El Cid fue un caballero que luchó contra los cristianos, ¿verdadero o falso? En este caso, la palabra cristianos antiguamente no se asemeja tanto a lo que es la religión católica como actualmente nosotros lo conocemos. Bien, mayormente cuando mencionaba cristianos ya era en forma general hacia todos, ¿no?
Por eso dice, el Cid fue un caballero que luchó contra los cristianos. Pregunto, ¿verdadero o falso? Recuerden que él iba a luchar para poder recuperar su buena fama con el rey, ¿no? Quería demostrarle que él era, pues, que pertenecía a su reino. Verdadero, profesora. Correcto, ¿no? Es verdadero. Ahí le van colocando verdadero. ¿Por qué? Porque el Cid sí fue un caballero, ¿no? Miren, él, en vez de decir, me voy a vengar del rey porque él duda de mí, no dijo eso. Él dijo, tengo que demostrarle al rey que yo no lo he traicionado y le voy a demostrar. ¿Ven? Todo eso presenta las características a él como un caballero no. Pregunto, ¿el Cid fue expulsado por el rey Alfonso VI? ¿Qué me dicen? ¿Fue expulsado? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, el Cid sí fue expulsado por el rey Alfonso, ¿verdad? Lo expulsaron. ¿Por qué? Porque le habían dicho, no, rey, el Cid te está robando, el Cid es este ley. Entonces el rey dijo, no, vamos a votarlo. Decimos, el cantar del Miocid está dividido en tres partes, ¿verdadero o falso? Sí, verdad. Verdadero, ¿no? ¿Cuáles son esas tres partes? El cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la ofrenda de Cuerling. ¿Sí? Está dividido en tres partes. Pregunto, ¿las hijas del Cid fueron maltratadas por los infantes? Sí, Sí, profesora. Correcto, ¿no? Las maltrataron. ¿Por qué? Porque ellos sintieron que los habían humillado. Bien, correcto. Todas las afirmaciones que tenemos aquí son verdaderas. Ahora sí, opinión personal de cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿qué les parece el personaje del Cid? A ver, Chris Mari, ¿qué te parece el personaje del Cid? Bien, profesora. ¿Ya? ¿Por qué crees tú que fue valiente? Por- Porque luchó con los, ¿cómo se llama? Los cristianos. Ya, claro, luchó como un caballero, ¿no? Y ahí vas Sí. escribiendo, Chris Mari, vas escribiendo toda tu apreciación de qué te parece el personaje del Cid, ¿no? Bien. Bien. Ok, Continúo. profesora. Bien, continúa Herrera. Herrera, la misma pregunta. ¿Qué te parece el personaje del Cid? Sí, Herrera, ¿estás ahí? no sé, no llames. Buenos días, Yenko. Herrera, a ver, para que respondan esta pregunta, recordemos, a ver, yo les voy a describir cómo era el Cid. Ya ustedes me dirán qué les parece ese personaje, ¿no? A ver, recordemos que el Cid se le considera un caballero en las batallas, en las distintas batallas, porque una de las características que él presenta es que era muy noble. Bien. Él al momento de luchar contra los demás no llegaba a matarlos, ¿no? Todo lo contrario, si veía que ya se rendían ya no continuaba con eso, ¿no? Entonces, a pesar que a él lo llenaron de calumnias, a pesar que lo expulsaron de su pueblo, lo votaron, lo marginaron sin siquiera poder creer en él, él continuó, ¿ok? Y él continuó diciendo, yo voy a demostrarles la verdadera persona que soy yo. Yo no traicioné a nadie, yo no engañé a nadie, no maté, no robé, ¿no? Entonces, él salió en rumbo a distintos lugares, obviamente porque lo habían expulsado, y le quiso demostrar al rey realmente la calidad de persona que es, ¿no? Por eso les decía, si otros personajes fueran, o otras personas dirían, no, yo me voy a vengar. ¿Cómo es posible que después de haber peleado con él, le haya dado batallas, victorias, me quiera menospreciar? ¿Ven? Entonces, por eso yo les digo, es una opinión personal, ¿qué les parece el personaje del Cid? ¿Ustedes creen que fue valiente? Y si fue valiente, ¿por qué fue valiente? ¿No? Si me preguntan a mí, ¿qué te parece el personaje del Cid?
Para mí, el personaje del Cid me representa a la calidad humana de una persona que puede llegar a ser solo por hacer el bien, ¿ok? Porque a él no le importó que no le creyeran, a él no le importó que lo expulsaran, ¿no? Entonces, él quiso demostrar la persona que es. Y la otra pregunta dice, ¿crees que fue valiente? Para mí sí fue valiente. ¿Por qué fue valiente? Aquí viene la tercera pregunta. Porque él luchó, se alejó de su familia bajo las circunstancias de que fue expulsado solo con la finalidad de poder regresar a su hogar. ¿Ven? Obviamente, ¿no? Porque ¿quiénes se quedaron en su hogar? Se quedaron su esposa y sus dos hijas. No, no era muy fácil decir, pues ya me voy, ¿no? ¿Y mi familia dónde queda? ¿No? Entonces, esa es la primera obra del Cid del Campeador. Bien, con su personaje Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Ok? Bien, vamos escribiendo ahí, vamos escribiendo. Yo ya les he descrito quién es el personaje del Cid aproximadamente desde que iniciaron las clases. Bien, van escribiendo para luego continuar con la segunda obra. Estamos hablando de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ya terminé, profesor. Bien, Mari, muy bien. Los demás van terminando, ¿sí? Van terminando. Recuerden que estas fichas lo van a tener que enviar al grupo para ver si es que han estado aquí en clases, si es que han estado prestando Yo atención. no puedo tener fichas porque estoy de viaje. Ah, sí, sí, Herrera, ya me habían presentado una justificación. No, no te preocupes. Va a haber plazo para ello, Herrera. Bien, pero de todas formas, las participaciones. Bien, las participaciones de los estudiantes que están aquí, como Yenko, Mariana, tengo aquí a Eduardo. Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Continuamos porque el tiempo es oro, ¿verdad? El tiempo es oro, se nos va el tiempo y no voy a poder terminar de explicar las demás obras. Continuamos, la segunda obra con la que trabajamos, hemos hablado de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿ok? ¿Qué es? La Divina Comedia es una obra literaria muy importante, una de las más destacadas de la literatura italiana, ¿ok? Dante Alighieri, en este caso, fue uno de los autores quien escribió la Divina Comedia. ¿En qué consiste? Obviamente consiste en un poema muy largo, un poema extenso, ¿ok? Basándose en qué nos va a narrar, en este caso, un viaje imaginario del propio Dante en tres lugares, ¿ok? ¿Cuáles son esos lugares? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Vale. ¿De qué trata? Aquí viene realmente de qué trata este poema. A ver, la Divina Comedia, vuelvo a mencionar, es una obra extensa, una obra italiana, en donde comienza con las narraciones de cómo Dante va a pasar por el infierno, purgatorio y paraíso. ¿Ya? ¿Ok? Es una creencia que lo ha escrito así. ¿Bien? Quiero dejar en claro eso. Yo no estoy diciendo que exista el infierno, purgatorio y paraíso. ¿Está bien? Es una descripción que yo estoy haciendo de la obra. ¿Ya? No vayan a confundir y vayan a decir, no, mi profesora dijo que existe el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Ok? Yo no he dicho eso, yo solo estoy explicando la obra de Dante Alighieri. ¿Ok? Entonces, Ok, según profesor. Dante, ya, muy bien, sí, porque yo creo, supongo que cada uno tiene un pensamiento, una percepción distinta de las religiones, ¿verdad? Entonces, según Dante, existe el infierno, purgatorio y el paraíso, que son las tres etapas por las cuales el ser humano va a tener que pasar para poder llegar al paraíso. ¿Está bien? Dante primero comienza en el infierno, ¿ok? Él ingresa al infierno y por ahí conoce todas las personas, en este caso, que están en el infierno, que son como alrededor de siete capas mostrándose los distintos pecados que comete el hombre, ¿no? Como el adulterio, el robo, el ser glotón, el comer bastante, ¿no? El comer bastante, el asesinar,
el mentir, el engañar, etcétera, ¿no? Son los pecados, bueno, más conocidos también como los pecados capitales, ¿no? Entonces, una vez que ustedes estén en el infierno, según Dante, tienen que pasar por todas esas etapas para ver si es que han mentido, si es que han matado, si es que han sido glotones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién le ayudó a recorrer todo ese camino? Fue Virgilio. ¿Ya? Virgilio le ayudó a recorrer todo lo que es el infierno y el purgatorio, ambos, el infierno y el purgatorio. ¿Bien? Dante va a viajar por las tres estaciones, ¿no? En donde él va a entender el bien y el mal de lo que él ha realizado. Buenos días, Miss. Perdona tardanza, Miss. Buenos días, George. Como dice el bien y el mal. Ya cada uno sabemos el significado del bien y el mal, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, entonces aquí decimos, ¿para qué voy a pasar por toda esa etapa? ¿No? Según Dante, tenías que pasar por todo ello porque te tenías que acercar y llegar a Dios. Bien, tenían que llegar a Dios, pero durante todo ese viaje, obviamente, Dante se va a encontrar con varios personajes, ¿no? Personajes históricos, mitológicos, reales, ¿no? Y de cada uno de ellos va a aprender algo sobre cómo debió realmente ser en la vida, ¿ok? Un ejemplo, ¿no? Si hablamos de personajes históricos, se ha encontrado con personajes de otras obras, seres mitológicos, estaremos hablando pues de los minotauros, los perros con tres cabezas, ¿no? Los distintos dioses, ¿no? Y si hablamos de reales, ya pues estamos hablando de personas que él ha podido conocer en vida, ¿está bien? Y de cada uno de ellos va a aprender algo sobre la vida, ¿no? Entonces, en eso consiste todo el viaje por el infierno y el purgatorio. Después de pasar por ellos, Dante llega a lo que es el paraíso. ¿Está bien? Pero al paraíso ya Virgilio ya no puede acompañarlo. ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña Beatriz. ¿Ok? Beatriz. Beatriz era la chica que él quería, su amada, ¿no? La que le gustaba. Estamos hablando de Beatriz. ¿Está bien? Entonces, Beatriz le ayuda a recorrer todo lo que es el paraíso para poder llegar de igual manera, pues, a Dios. ¿No? Y está por escalas de igual manera, ¿no? Primero están quienes deberían estar ahí, los santos, los vírgenes, y al final en lo más alto está Dios, ¿no? Son por capas. Entonces, depende a cómo tú fuiste en persona, te vas a quedar en cada etapa, ¿no? Entonces, según Dante Alighieri, ¿ok? Según él. ¿Cómo está dividida esta obra? La obra de igual manera está dividida en tres partes, ¿bien? Está igual que el Cid, también son en tres partes, ¿bien? Y cada parte tiene 33 cantos, ¿está bien? Cada parte tiene 33 cantos. Entonces, pero en total son 100 cantos. ¿Ok? Pero profesora, si son tres partes, 33 cantos, 33 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 33 por 3? 29. 99. 99, ¿verdad? Pero profesora, ¿y por qué dice que son 100 La cantos? introducción. Correcto, porque en el primer canto viene la introducción. Entonces, 33 por 3, 99 más uno son 100 cantos. 100 cantos en los cuales se ha dividido la obra de la Divina Comedia. ¿Bien? Entonces, en base a ello yo pregunto, ¿el autor de la Divina Comedia se llama? ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama el autor de la Divina Comedia? El escritor italiano. Beatriz. Beatriz. ¿Se llamará Beatriz? El autor de la Divina Comedia. Ahí está. Miss no era anónimo. No,
El cantar del Cid es anónimo. Estamos Ah, hablando de aquí la Divina Comedia. La Divina Comedia, el autor está aquí. Dante. Correcto, es Dante. Dante Alighieri. Lo tienen ahí en sus fichas. Es Dante Ali, en este caso Alighieri. Bien, copien ahí Dante. Tenemos a Dante. Dante Alighieri. Bien, completen ahí. Tenemos a Dante Alighieri. Continúo. Decimos, Dante es guiado por en el infierno y el purgatorio. ¿Por quién fue guiado en el infierno y el purgatorio, Dante? Por Dana, profesora. ¿Por quién fue? ¿Por Virgilio o por Beatriz? Solo lo Por guiaron dos a él. Virgilio. Por Beatriz, por Beatriz. Beatriz, profesora. Fue por Virgilio. Virgilio, Miss. Yo dije Virgilio. Virgilio lo guió en el infierno y purgatorio. Ujú, Beatriz lo guió en el paraíso. ¿Bien? ujú. Ya, ok. No se confunden. Sí, en sí los dos lo han guiado, ¿no? Pero si los vamos a separar, por ejemplo, en su examen puede venir, ¿no? ¿Por quiénes fue guiado Dante en la Divina Comedia? Y ahí sí ustedes no me dicen, ¿no? Por Virgilio y por Beatriz, por los dos, ¿no? Pero en este caso es Dante guiado por en el infierno y purgatorio, estamos hablando de Virgilio. Bien, continuamos, decimos. El viaje de Dante termina. ¿En dónde termina el viaje de Dante? En el paraíso, Miss. Correcto, termina en el paraíso. El viaje de Dante termina en el paraíso. Terminen de escribir ahí. Es que no encuentro mi ficha. Uy, Ya terminé, profesora. bien, bien, bien. Busca, George, ahí debe estar. Continuamos. Beatriz representa el puro. ¿Qué cree que representa Beatriz? El, algo muy puro, un sentimiento muy puro en el paraíso. Comienza con A y termina con R. El. Ave María, Miss. Ah, amor. Ujú, representa Ah, el el amor. amor puro. Bien, estamos hablando sobre Dante Alighieri y la Divina Comedia. Bien, terminen. Y ahora sí, la pregunta bien fácil, ¿no? La obra tiene un total de cantos. Bien, Correcto. ¿Cuántos cantos son? Ya Herrera lo dijo. bien, bien. Correcto, ¿no? Bien, Herrera, bien, Yenko. La obra tiene un total de 100 cantos. Bien, tiene 100 cantos. 33 cantos del infierno, 33 cantos del purgatorio, 33 cantos de el paraíso y un canto de la introducción, la presentación de la obra. Bien, Ya terminé, profesora. Encontré perfecto. la hoja, Miss. Dante Ya. Alighieri. Correcto. Tengo a Dante Alighieri. Dante es guiado por Virgilio en el infierno y purgatorio. El viaje de Dante termina en el paraíso. Y Beatriz representa el amor puro. La obra tiene un total de 100 cantos. Bien, esos son referentes a la Divina Comedia. Bien, Sí, Miss.
Continuamos, ahora pasemos a la obra del Decamerón de Giovanni Boccaccio. ¿Ok? La obra se llama El Decamerón. El autor es Giovanni Boccaccio. ¿Ok? No se olviden, es Giovanni Boccaccio el autor. Continuamos. ¿Qué es el Decamerón? El Decamerón es una colección de 100 cuentos. A ver, recuerden, aquí, es una colección de 100 cuentos, el Decamerón. Bien, escrita en este caso por el autor italiano Giovanni Boccaccio. Bien, Johnny Rocas. Sí. en el siglo XIV. Estos cuentos son reales, también conocido como relatos, en donde se van a ver las diferentes historias sobre la vida, el amor, la inteligencia y la suerte. Bien, vuelvo a repetir, el Decamerón es una colección de 100 cuentos escritos por el italiano Giovanni Boccaccio, en donde se van a escribir temas, historias de la vida, el amor, la inteligencia y la suerte. Bien. ¿Por qué se escribió esta obra? ¿No? Según el autor, ¿por qué? Boccaccio nos dice que esta obra lo escribió porque, sobre todo, fue durante la época de la peste negra que azotaba Europa. ¿Eh? No sé si habrán escuchado la peste negra cuando hicieron una comparación de la pandemia con la peste negra, la pandemia que nosotros sí lo hemos vivido, quizás ustedes todavía un poco más pequeños. ¿Recuerdan un poquito de la pandemia? ¿Alguien? Sí, Miss, Sí, Sí, profesor. Ya. que nadie podía salir. Correcto, ¿no? Nadie podía salir, ¿verdad? Esa era la pandemia Con para nosotros. mascarilla. Tuvo un tiempo que cancelaron las clases y teníamos que ir con mascarillas también al colegio, cuando las pusieron de nuevo. Correcto, ¿no? Pero yo les pregunto, obviamente, actualmente nosotros tenemos pues tecnología, no solo en información, sino también en lo que es un poco más de seguridad y cuidado de salud, ¿verdad? Pero en Ujú. aquel entonces era totalmente diferente. Y la diferencia pues es que la peste negra se trasladaba esa pandemia por las ratas, ¿no? A través de las Que se ratas. encontraban en todo el mundo. Claro, ¿no? Porque las ratas no es que digamos que son pues como unas tortuguitas, ¿no? No caminaban despacito, ¿no? Las ratas pues eran muy veloces y se pasaban de un lugar a otro, ¿no? Entonces, Y con las patas cochinas, con su suciedad que tenían, dejaban rastros en la comida que al final nosotros comíamos y ingeríamos y nos enfermábamos por eso. claro, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se trasladaba esta pandemia ahí de la peste negra? Pues las mismas ratas, al ser muy rápidas, se subían a distintas embarcaciones, ¿no? Entonces, de Sí, esa manera trasladaban. ¿Dónde comenzó la peste negra? Comenzó en Florencia. Bien, no se olvide, la peste negra comenzó en Florencia, entonces, si comenzó en Florencia, pues obviamente fue una de las ciudades más perjudicadas por la peste negra, ¿no? Obviamente, sí. porque las ratas, por las alcantarillas que ellos tenían, pues se trasladaban por ellas de un lugar a otro y pues la pandemia se extinguió por todo. Bien, ¿Cómo hicieron para detener la peste negra? dime, George, ¿Pero cómo hicieron para detener la peste negra? ¿cómo llegaron para detener, me dices? Ajá, ¿cómo así encontraron la cura de la peste negra? Ah, no, pues para eso pasaron muchos años, no es que la peste vaya durado un poco tiempo, en realidad para poder llegar a lo que es la cura, por así decir, en realidad fue deshacer de todo, ¿no? Matar, comenzar a matar, Ujú. así como las mismas películas de pandemia que ustedes ven, no sé si lo habrán visto y Con empiezan los a de zombies. matar a toda la gente, ajá. Algo así, ¿no? Comenzaron a matar a todos, todos, absolutamente todos, porque no había pandemia, no había tecnología, ¿no? Entonces, Ujú. es ahí donde que pues termina casi con la mitad de toda Europa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les expliqué en la clase? O sea, un poco más y Pero yo Europa creo que así se desaparece. enfermarían más porque la sangre que tenía la gente con la peste negra, pues ya estaban infectadas y salpicaba a la gente que mataba, a la gente que estaba infectada. Y así se
como que se expandía más rápido. Correcto, ¿no? En este caso, la peste negra, pues, ¿cómo terminó? Justo la pregunta que tú me haces, ¿no? En Ujú. realidad, nunca terminó, como ya les decía. Constante iban pasando pues los distintos cambios de clima para empezar, ¿no? Poco a poco, obviamente, mejorando las condiciones sanitarias, ¿ok? De las personas, ya sabían qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer, y obviamente a las estrategias de cuarentena que también aplicaron ahí, ¿no? Entonces, Ujú. si vamos a hablar específicamente, pues como lo que hacían el COVID, ¿no? Cuando pasó la pandemia, ¿no? Separaban a los enfermos y a los años los mandaban así lejos, los enfermos en cuarentena y todo ello, ¿no? En Sí, este mis. caso, el de la cura, estamos hablando de este científico ucraniano, no recuerdo bien exactamente el nombre, creo que era Waldemar. Waldemar, el que Sí, he creó pues escuchado. las primeras vacunas del mundo en contra de la cólera y de la peste. Claro, ya recordé, era Waldemar, ¿no? Ay, Entonces, no. fueron las primeras vacunas que fueron creadas. Era más difícil vivir en esas épocas, ¿no, mis? Exacto, en realidad, ¿no? Se viene todo Ah. eso. Pues obviamente lo mismo que pasó también aquí, en la pandemia, ¿no? Ya después de la vacuna, de las cuarentenas, de las encerradas, ya poco a poco fuimos mejorando. Pensábamos que nos íbamos a convertir en zombies. Ya eso es mucha imaginación. Continúo. Aquí en la obra del Decamerón, la obra consiste en la historia en Florencia y se centra en 10 jóvenes. Bien, 10 jóvenes que se van a refugiar en la villa. El villa era un lugar. ¿Para qué? Bien, vamos a continuar aquí. La obra del Decamerón, como ya bien dicho, son narraciones de la vida real, de todo lo que había sucedido, y pues es la narración de 10 jóvenes, ¿no? 10 jóvenes que se refugiaron en Villa para poder escapar de la peste, ¿no? Como lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? La gente no se quedaba en Lima. La gente no se quedaba en Ica, no se quedaba en las ciudades. La gente de una u otra forma, a los que tenían, bueno, los que tienen familiares en las zonas alejadas como la sierra, la selva, en lo más profundo, pues se iban a esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que ahí sí podían estar libres. Por ejemplo, Lima, Ica han estado encerrados en su totalidad, no han podido salir absolutamente para nada y todo era pues un caos, era muy estresante estar en casa, ¿verdad? Pero obviamente algunas otras personas decidieron viajar a los rincones del Perú. En este caso, lo mismo sucede en los relatos que Giovanni cuenta en sus distintos cuentos. Bien, ahora sí, vamos a las preguntas. Decimos aquí, ¿quiénes son los protagonistas? Aquí estamos hablando de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 varones, ¿ok? Vuelvo a repetir, son 7 mujeres y 3 varones. Y ellos cuentan historias divertidas, tristes, amorosas o de sabiduría, ¿no? Cuentos que suceden durante esta etapa de la pandemia de la peste. Pregunto, ¿el Decamerón fue escrito por quién? ¿Por quién fue escrito el Decamerón? ¿Quién es su autor del Decamerón? Que es el autor italiano. A ver, ¿quién fue? Ya les había mencionado, a ver, Crismari Yenko, ¿quién fue el autor de la obra El Decamerón? A ver, está ahí, Decamerón, un guión. ¿Quién fue su autor? El Decamerón fue escrito por... ¿Dónde buscas Yenko? Está ahí nada más está. Aquí está, mira, bien resaltado Sea con... pues, Camirón, Camirón. Claro, el Decamerón. La obra se llama El Decamerón.
Su autor es el que está aquí a su costadito. ¿Quién es su autor? Giovanni Boccaccio, ¿no, Es profesora? Giovanni, Correcto, no, ese es su no, autor. Giovanni, Es Giovanni, dijo correcto, ma. Giovanni Boccaccio. Está ahí a su costado. Por eso les he dicho. Lo voy a mencionar ahí, le estoy explicando. El de Camerón fue escrito por Giovanni Boccaccio, autor italiano, que lo hace representar a través de cuentos, ¿ok? Es Giovanni Boccaccio. Bien, terminen de escribir ahí. Bien, continuamos. Los protagonistas son, ¿cuántos son los protagonistas en números? ¿Cuántos son? 10, profesora. Correcto, son 10 jóvenes, ¿ok? Son 10 jóvenes. Los protagonistas son 10 jóvenes, ¿no? 7 mujeres y 3 hombres. Ya terminé, profesora. Bien, continuamos. Vamos, Yenko. Tercera pregunta. ¿Se refugiaron para escapar de la... ¿De quién se querían escapar? A ver, los jóvenes, ¿de quién se querían escapar? Recuerden que ellos estaban en Florencia. En Florencia, Eh, ¿Te quería escapar los tres? claro, pero ¿de qué? ¿De qué se querían escapar? ¿Cómo se llamaba? Del, ¿Cómo se llama eso de ahí? Eso, Yenko, eso. Ya está por salir. ¿Qué pasó? ¿De qué se querían El escapar? de, de Camerón, ese. No. Recuerden que los 3 jóvenes estaban en Florencia, ¿ya? Y cuando vino algo, ellos escaparon a otro lugar. ¿De qué se estaban escapando? De la peste negra, profesora. Correcto, de la peste negra. Ellos estaban escapando de la peste negra, ¿no? Se estaban escapando de la enfermedad. Ellos estaban escapando de la peste negra. Ya terminé, Bien, Chris Mari, vamos bien, Kof. Ahora sí, la pregunta número 4 está así, está bien fácil, como dirían ustedes, papayita, ¿no? En total, cuentan relatos, ¿cuántos relatos son? ¿O 100, cuántos profesora. cuentos son? Correcto, ¿no? Son 100 relatos. 100 relatos en donde me van a describir los diferentes temas, ¿no? Temas que ya habíamos mencionado en la parte de arriba, ¿no? Entonces, ahora vamos a lo que es la quinta oración para poder completar, ¿no? Recuerden que el de Camerón fue escrito por Giovanni Boccaccio. Los protagonistas son 10 jóvenes, 3 mujeres, 3 varones y 7 mujeres. Se refugiaron para escapar de la peste negra y en total cuenta 100 relatos. Y las historias hablan sobre qué? ¿Sobre qué nos hablan en las historias? ¿Qué temas? De la peste negra. No, 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 no. ¿Qué temas? ¿Qué temas? En todas esas historias. ¿Qué historias cuentan? ¿Sobre qué? Sobre el... Sobre el... sobre... Aquí, debajo, de la- está debajo de protagonistas. ¿Qué temas ah, cuentan? sobre la peste negra. No. ¿Sobre qué?
Sobre historias, ¿qué historias? Tristes, amorosas, Correcto, tristes, amorosas mm, Ah, cómicas, Sabiduría. sabiduría mm, no y, me queda ¿Y sabiduría. qué tal? ¿Qué dimos? Sabiduría. y divertidas. Bien, Ay, esas son las divertido. historias de las que se habla. Historias tristes, amorosas, en este caso de sabiduría y divertidas. Bien, esas son las historias que nos está hablando. Bien, vamos a terminar. Terminen de escribir ahí, terminen. Bien, terminamos. Terminen de escribir. Bien, terminen ahí. ya terminé, profe. Ya terminé mis. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Esto, lo de la imagen, en donde dice, dibuja a uno de los 10 jóvenes y escribe una pequeña historia que te gustaría contar si estuvieras con ellos, ¿ok? Ustedes van a dibujar o bien a un personaje de una mujer o de un hombre. Ustedes van a imaginar, utilicen su imaginación, ¿ok? Y me van a contar sobre cómo les gustaría a ustedes que estuvieran ellos. Imagínense a ustedes que están ahí durante la peste negra, así como pasó en la pandemia, ¿ok? Entonces, ahí en el lado derecho que está aquí, ustedes me van a contar cómo estarían ellos. Bien, eso ya es parte de su imaginación de cada uno de ustedes. Bien, vamos a pasar aquí. Esto lo vamos a dejar al final, ¿bien? Continuamos aquí con Mir me sacó continuamos, George, aquí con la última obra. Esta obra sí lo hemos trabajado todos. Miss, Lo hemos pero trabajado en no clases. copié la hora anterior, Miss. Ya, a ver, mientras George va copiando, yo les voy a ir explicando, ¿bien? Aquí está, nos quedamos en el de Camerón. Sí, Miss. Ya, gracias, Miss. Aquí, listo. Más, que vaya terminando ahí. Bien. Ustedes pasen a la tercera ficha, ¿sí? La tercera ficha. Tenemos El Lazarillo de Tormes. Bien, El Lazarillo de Tormes es una novela española que también es anónima, no tiene autor. Bien, ya miren. ¿Cuál es la otra obra que tampoco tiene autor? De las 4 obras que hemos explicado, ¿cuál es la Miss otra apagó su obra? cámara. ¿Sí? ¿Cuál es la otra obra que no tiene autor, que también es anónimo? La primera obra, profesora, Claro, la primera. ¿Cómo se llama esa obra? Mari, ¿cómo se llama? El cantar del mío, ¿sí? Correcto, estamos hablando del Cantar del Cid. Entonces, ya ustedes saben, en su examen puede venir cuáles son las 2 obras anónimas. Ustedes me ponen El Cantar del Cid y Lazarillo de Tormes. Bien, no se vayan a olvidar. Bien, Pero Lazarillo apagó su cámara. O sea, no está compartiendo pantalla. está pausada la pantalla, pero sí se logra apreciar. Bien, solo lo he puesto en pausa para poder continuar con la explicación mientras terminas de copiar. No, 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 o sea, cuando lo pone en pausa sale la pantalla negra. Ah, ok. Bien, vamos a continuar. Bien, en el Lazarillo de Tormes, como ya les estaba explicando,
Estamos hablando sobre la obra, una obra española, una obra que es anónima, como ustedes pueden apreciar ahí en su tercera ficha. Entonces, pregunto yo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Referente a ello, estamos hablando de que nos está hablando sobre las aventuras que se van a contar sobre un niño. ¿Recuerdan? Un niño que pasó por distintos amos, ¿verdad? Fue pasando por distintos amos desde muy pequeño. ¿Qué pasó con él, con Lazarillo de Tormes? Ustedes ya estuvieron en esa clase, ¿no, Cris Sí, Mari? ya estuvimos, yo escuché todos los casos. Sí, profesor. Que No. tuvo más de un dueño, que, que tenía un dueño que era ese, como que de la iglesia, también. Correcto, ¿no? Tuvo varios amos. Entonces, mientras George termina de copiar, George me avisas para poder bajar. La Sí, historia comienza cuando, en este caso, Lazarillo, el personaje de Lazarillo, pues, él obviamente tenía papá y tenía mamá, ¿no? Pero ¿qué sí, pasó? Al papá lo encerraron, ¿ok? Lo encerraron por un crimen que le había cometido, entonces la mamá se queda sola con su hijo, ¿no? Y sí, obviamente la mamá tuvo una otra nueva pareja, la cual su pareja también, pues que digamos, no le ayudó en mejorar su situación casi nada, tuvo un hijo con esa persona y también lo cual pues lo encerraron también por un crimen que había cometido, ¿no? Entonces la sí, mamá de Lazarillo pues ya no tuvo más remedio y en este caso decidió que su hijo tenía que trabajar para que pues pueda sobrevivir porque ella no podía sosteniendo a dos niños. Bien, es la historia de Lazarillo en la cual él pasa por distintos amos. El primer amo por el que él pasa es una persona que, ¿recuerdan su primer amo? sí, el ciego. Correcto, ¿no? Pasó por su primer amo que el ciego. Mira, este amo, a pesar que era ciego, le enseñó a Lazarillo a ser muy hábil, muy astuto. ¿No? Sí, Porque a pesar que el señor era ciego, no podía poder apreciar, no podía ver tampoco absolutamente nada, ¿no? Pero desde su percepción, desarrollando el sentido del tacto, pues hacía que en este caso, que Lazarillo no pueda robarles la comida, ¿no? Y así sucesivamente pasó por distintos amos, pasó por unos caballeros, pasó por los mismos sacerdotes, ¿no? Y sí, al final, pues a él ya llega a una situación donde que se encuentra feliz, se llega a casar con una persona y todo logra vivir muy cálidamente, ¿no? Es el final de Lazarillo de Torres, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la novela? Obviamente la novela muestra cómo Lazarillo va a sobrevivir con mucho sí, ingenio y con mucho humor a todos los acontecimientos que él ha pasado por distintos años, ¿no? sí, Obviamente ahí dentro de la obra va a criticar a la sociedad. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando Lazarillo llegó con un sacerdote, Lazarillo dijo, ¿no? Uy, aquí voy a vivir feliz. Y pasó todo lo contrario, ¿no? El sacerdote, por muy católico que era, miren, supuestamente un siervo de Dios, era pues todo lo contrario, ¿no? El alimento lo encerraba en un baúl y no le daba nada que comer. Entonces, en esta obra de Lazarillo también hace lo que es una crítica social, ¿no? Cómo eran realmente los sacerdotes en aquel entonces. Bien, y de acuerdo a eso se le considera una novela picaresca. ¿Está bien? Lazarillo de Tormes se considera una novela picaresca. claro. Pregunto, ¿Lazarillo es un niño que tiene muchos Falso, juguetes? falso. ¿Verdadero, Miss? Profesora. Falso. Lazarillo no es un niño privilegiado que tiene juguetes. La novela critica la sociedad de su Verdadero, época. verdadero, verdadero, verdadero. 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 Lazarillo pasa de un amo a Sí, otro. verdadero, verdadero. Profesora. Verdadero. Verdadero. El Lazarillo de Tormes fue escrito por Miguel de Cervantes. Eh, No, profesora, porque no tenía autor. No tenía autor, el autor era Correcto. anónimo, Es falso. anónimo, falso. La novela es un ejemplo del género picaresco. Verdadero. falso. Verdadero. 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 Es una novela picaresca. Tranquilo, Yenko, tranquilo. Ahora sí, une las columnas. Lazarillo. ¿Quién era Lazarillo?
Es un niño protagonista de la novela. Correcto, ¿no? Es un protagonista de novela. El amo, ¿quién se le llama amo? El amo, Ese ¿cómo así me dice? jefe, Personas que sirve a un amo. personaje que amo, ajá, ese, Amo, personas que sirve. No, ese. Digo, amo, personas que astuta, que usa trucos. Eso. Persona astuta que usa trucos. Novela. ¿Qué es una novela? Es novela, historia larga escrita en prosa. Sociedad Sociedad, ese grupo de personas que viven juntas. y pícaro. Personas que sirve un amo. Ok, bien. Y por último, van a completar esta afirmación y van a realizar este dibujo como ya se les había explicado. Realizo un dibujo aquí de mí, o en este caso el personaje de el de Cameron, y aquí en la Me dice, parte no, que de dibujar un dibujo. sí, sí, correcto, Oriol, y voy a escribir cómo yo estaría supuestamente ahí en la peste negra, ¿no? Vivir la realidad. Ok, Bien, de esa forma vamos a me puedo finalizar. dibujar, cómo se llama, como sea, ¿no? El dibujo sí, la descripción también, cómo en este caso, cómo te vas a la realidad de aquel entonces. Bien. No,